Fue Charles el que nos llamó parásitos. Lo dijo de una manera sorprendente y repentina. Era un hombre tranquilo, poco predispuesto a hablar o a dar opiniones, excepto en las cuestiones más normales y cotidianas. Por eso su declaración, que soltó hacia el final de una larga tarde lluviosa de domingo, en la que no habíamos hecho otra cosa que leer la prensa, bostezar y desperezarnos delante del fuego, tuvo el impacto de una explosión. Estábamos en el largo y bajo salón de Farthings, más oscuro que de costumbre porque llovía. Entraba muy poca luz por las puertaventanas, divididas como estaban en pequeños cuarterones cuadrados, que desde fuera tenían un gran encanto, pero desde dentro parecían los barrotes de una celda carcelaria y resultaban curiosamente deprimentes. El reloj de péndulo del rincón marcaba la hora con un tic-tac lento e irregular. De vez en cuando tosía un poquito, dudaba un instante como un anciano asmático y después reanudaba su paso con discreta insistencia. El fuego estaba muy bajo en la rejilla de la chimenea. La mezcla de coque y carbón se había reducido a una masa sólida que no daba calor. Los leños, que se habían ido añadiendo al descuido al principio de la tarde, se consumían sin gracia y había que reanimarlos con el fuelle constantemente. El suelo estaba regado de periódicos y fundas vacías de discos, además de un cojín que se había caído del sofá. Tal vez estos detalles agudizaron la irritación de Charles. Era ordenado y metódico, y ahora, al pensarlo y sabiendo la tensión mental que sufría en aquellos momentos, pues había llegado a un punto en el que debía adoptar una postura sobre el futuro y tomar una decisión, es comprensible que estos detalles, el salón revuelto, el ambiente informal y despreocupado que invadía la casa en cuanto María llegaba para pasar el fin de semana y que había soportado ya tantos meses y tantos años, fueran la chispa que hizo estallar el resentimiento latente. Y a pesar del tiempo, a pesar de las publicaciones y republicaciones, a pesar de las recomendaciones de lectores en todo el mundo, para muchísima gente, Pablo Vilaboy, Dafne du Maurier es autora de Rebeca y ahí nos quedamos. Pues lo que tiene tener un título ahí monumental, ¿no? Eso es cierto. En tu obra. Bueno, la verdad es que Los parásitos es un poquito una rara avis, porque aparte de no ser un título demasiado conocido, se aparta un poco digamos, del ambiente gótico tanto de Rebeca como de mi prima Raquel, que serían las dos de las, junto con Los pájaros, de las novelas más conocidas de esta autora. Y bueno, la verdad digo rara avis porque en vez de adentrarse en esos terrenos que se le daba a ella tan bien, aquí tenemos una introspección psicológica en el seno de una familia, en concreto de tres hermanos con tres destinos muy distintos, una actriz, otro un pianista, autor de canciones populares, y otra hermana que se ha dedicado toda su vida a cuidar de un padre megalómano. Artista a su vez. Artista a su vez, igual que la madre de ellos. Pues digamos que le interesa más hacer ese retrato de familia disfuncional, dar una mirada hacia atrás, hacia el pasado de estos personajes, porque en cuanto son mostrados y llamados parásitos, pues empiezan a analizar lo que ha sido su vida hasta ese momento. Y bueno, aquí lo que nos propone no solamente es una historia familiar, sino también un juego de memoria, de identidad y de espejos, porque muchas veces un mismo hecho no se recuerda de igual forma, dependiendo de si eres una gran actriz, un autor de canciones populares o alguien que se ha dedicado toda su vida a entregarse a los demás. Y luego la fantástica ambigüedad de esa voz narradora que habla, como hemos visto, en primera persona del plural, pero se dirige a los tres hermanos en tercera persona. Nunca dice yo, siempre habla nosotros, el grupo, los tres, el trío, pero cuando habla de cada uno de ellos, esa misma voz dice los nombres. Nunca sabemos quién está hablando realmente. Es como dices tú, es como la atmósfera, es como el inconsciente colectivo, al menos de esos tres hermanos. Sí, porque al principio dices, bueno, pues está siendo narrado por un hermano.
pero no, No, porque enseguida empieza a mencionar a los demás. Entonces, sí tiene ese recurso literario muy sugestivo. Vas continuamente como diciendo, pero ¿quién lo dice realmente? Los tres. Daphne du Maurier, una autora, como dice Pablo Vilaboy, siempre a reivindicar, siempre a leer y siempre a disfrutar y a seguir descubriendo, porque eso, como nos han llegado sus obras más famosas solo, pues mira, gracias a Rara Avis, precisamente a la colección de Alba Editorial, pues vamos conociendo otros títulos que apuntalan por qué es una autora tan bien considerada. Y no obstante, saben que este es a veces el problema de las etiquetas. Daphne du Maurier ha quedado enclavada en la novela gótica por dos títulos en concreto, porque Los pájaros no tiene nada de gótico, aunque luego Hitchcock le hiciera a su modo maravillosamente, por supuesto. La posada de Jamaica es posterior en el tiempo en el que transcurren Rebeca y mi prima Raquel, y así vamos descubriendo diferentes tonos y diferentes estilos y diferentes géneros que aborda Daphne du Maurier. Y nuestro invitado también tienden a enclavarle en un género concreto, que ya saben ustedes que aquí nos peleamos mucho porque no nos gusta cómo suele utilizarse o cómo suele reducirse, novela negra. Pero parece que solamente pensamos en un cierto tipo de novela negra, si nos vamos a lo clásico, y actualmente en lo que algunos han decretado que es novela negra. Es como si todo lo demás no entra. La novela negra tiene muchas posibilidades dentro de ese color, pero hay muchos grises, aunque tiendan todos al oscuro, y él los maneja perfectamente. Carlos Augusto Casas, bienvenido de nuevo al Arpa de Becker. Muchísimas gracias por volverme a invitar. La novela negra, es que verdad, a veces es como la espada de Damocles ahí encima de vosotros los escritores, ¿no? La verdad es que es un poco aburrido ya lo del término de novela negra, ¿no? Cada vez que vamos a un festival y coincido con otros compañeros, escritores, estamos un poco cansados de explicar lo que es y lo que no es novela negra y más ahora, ¿no? Que yo creo que hay una cantidad de libros que son mestizos, ¿no? Y que hay gente o hay novelas que pueden considerarse negras que dentro de las estanterías de las librerías no están, ni siquiera en la categoría de policíacas, ¿no? Entonces yo creo que bueno, lo importante son las novelas y las etiquetas, si sirven para algo, es para que los lectores sepan a qué se van a enfrentar cuando compran un libro, ¿no? Pero poco más. Y tú has decidido, muy bien, quemar todas las etiquetas, por eso les aplicas amoníaco. Sí, Permíteme el chiste fácil. Sí. Me costó, mira, te cuento, me costó bastante que la editorial aceptara el título. Me tuve que pegar. No te voy a decir la propuesta de título que tenía porque era francamente lamentable. Mejor. Pero me costó que amoníaco. Para una vez que pongo un título bueno, lo tuve que defender. No me cuesta mucho poner títulos. Un título fácil, contundente y que ya se explicará por qué. Efectivamente, que además en la novela está justificado, ¿no? Entonces me costaba mucho que me lo cambiaran. ¿Y cómo llevas, aparte de haber conseguido que el título sí sea esas etiquetas de las que hablamos, pero cómo llevas que la palabra asistenta te persiga? Porque imagino que últimamente te estarán preguntando y diciendo, y haciendo comparaciones que no tienen nada que ver con otras asistentas. Sí, bueno, al principio yo no he leído el libro de la asistenta, pero sí que lo que sí que me he dado cuenta y ha pasado con Amoníaco es que supongo que porque las tres protagonistas de la novela son mujeres, sí que he notado que hay un público al que no había llegado con mis anteriores novelas, quizá porque incidían más en la violencia o eran un poco más oscuras. En cambio, con Amoníaco sí he podido tener el feedback de lectoras, fundamentalmente, y algunas de ellas sí me decían, sobre todo al principio, no, bueno, esto va un poco de... Pero más o menos por lo que, claro, a estas comparaciones pues investigué un poco de qué era la novela y no tiene nada que ver, porque realmente La asistenta es un thriller. Puro, hablamos de él aquí nosotros, pero claro, es un thriller. Es un thriller y yo creo que mi novela, aparte de que las asistentas en España son completamente distintas al mundo anglosajón, yo creo que en mi novela había una pretensión mayor de crítica social y yo creo que también hay una mayor carga de violencia, ¿no? Ahí va. Cuando hay gente, ¿verdad?, que pontifica sobre novela negra, volvemos un poco a ello, se quedan simplemente eso en los gángsters, en los policías, en los intocables, en Eliot Ness, en Al Capone, cuando la auténtica novela negra
nació en los periódicos y nació por la crónica y la crítica social y por el crack del 29. Claro. Y tú, aquí sí que, igual que en tus anteriores novelas, por cierto, de un modo u otro, pero coges ese fermento, sí, bueno, de la crítica, de la sociedad, de lo que está ocurriendo ahora, para construir tu novela. Claro, yo no entiendo la novela negra o la novela que yo escribo sin crítica social, ¿no? No es algo tampoco que me imponga, pero al final, cuando me pongo a escribir, sale. Quizá también por los personajes que me interesan, ¿no? Y bueno, es algo que no solamente no rechazo. Yo me siento muy a gusto tratando y criticando en términos generales. Tampoco quiero que se confunda, porque creo que hay cierta confusión con crítica social con escribir una novela política o ideológica, no, en absoluto. nada. Yo creo que la novela negra, si tiene algún valor, es precisamente ese, ¿no? El valor de la crítica absolutamente transversal, porque se dedica más a la crítica social y a la crítica de un momento concreto, más que a una ideología o a un estilo político. Yo creo que la novela negra tiene que ir más allá, ¿no? Tiene que ser más genérica, no solamente en la crítica a la sociedad, sino también en la crítica de esa parte negra que todos tenemos, ¿no? De la crítica a cómo somos y cómo es el ser humano. ¿Y cómo construyes las voces femeninas? ¿Sigues aquello de Flaubert de Emma Bovary c'est moi o lo construyes desde otro...? A mí, bueno, tampoco... No es la primera vez que escribo personajes femeninos. A mí me gustan mucho los personajes, tanto masculinos como femeninos, que sean fuertes, ¿no? Y que sean fundamentalmente contradictorios. Yo me he sentido muy a gusto escribiendo. De hecho, Amoníaco es la primera novela que escribo parte, o sea, la protagonista, en este caso Isabel, escribo en primera persona, ¿no? Y quería que el lector se metiera en la cabeza de Isabel. No tanto en la cabeza de una asistenta, sino en la cabeza de esta mujer, ¿no? De todo el bagaje que tiene detrás. Y realmente creo que, volviendo un poco a lo que hablábamos antes y de qué creo que tiene que decir una novela negra, creo que lo que cuentan los personajes en una novela negra no tiene tanto que ver con el sexo como con las experiencias vitales, ¿no? Y con los anhelos que todos tenemos. Yo creo que, bueno, en esta novela elegí que fuera una asistenta porque me pareció una profesión que me permitía entrar muy fácil en esta crítica social y sobre todo en esa visión distinta. Ella entra en distintos hogares viendo distintas formas de vida, ¿no? Y ella pasa un poco de puntillas por todas ellas, pero es testigo. Entonces, por eso elegí que fuera asistenta. Pero creo que los problemas que ella tiene y las denuncias que ella hace, incluso ese momento en el que hace clic y su mundo se derrumba, para bien o para mal, le podría haber pasado también a un hombre, ¿no? No me siento incómodo creando personajes femeninos y tampoco masculinos. Pero, bueno, hablas de que una novela negra o bueno, cualquier novela no tiene por qué tener un posicionamiento político, pero ¿tienes un posicionamiento ético-moral a la hora de construir? Tampoco. ¿Tampoco? Yo creo que tampoco. No me gusta juzgar a mis personajes. Yo no les juzgo, yo les quiero a todos, tanto a los supuestamente que son los malos, ¿no? Hablando en términos un poco infantiles. Yo no quiero que en mis novelas haya blancos y negros, ¿no? Yo quiero que haya grises. Y entonces en esos grises habrá cosas que te horroricen y habrá cosas con las que empatices y habrá cosas que entiendas, aunque no compartas. Eso es lo que yo creo que tengo que hacer con los personajes y echarlos a andar, ¿no? Entonces me parece maravilloso luego hablar con los lectores y darte cuenta de cuáles son los personajes que les ha gustado, cuáles odian, porque normalmente no tienen nada que ver con los míos. Yo no trato de juzgarles, ¿no? Tampoco es lo que te digo, tampoco me gusta crear personajes claramente detestables y moralmente repudiables, ¿no? Creo que hasta el peor de todos trato de que tenga, si no alguna justificación, no, pero que sí entiendas las circunstancias que le han llevado a ser así. No me gustan
los clichés, ¿no? Digámoslo así, ¿no? El bueno bueno y el malo malo, porque creo que otra de las características de la novela negra es que tiene que estar muy pegada a la realidad, ¿no? Y la gente no es así. Abundando un poco más en la pregunta que te decía Pablo, pienso en algo que ya hemos hablado contigo en alguna otra ocasión, que sí, la novela negra, no íbamos a hablar de ella, hablamos todo el rato, pero hablamos de lo que entendemos como eso, como gran territorio de la novela negra, no lo que, como repetimos, lo que algunos constriñen o lo que algunos mal llaman novela negra en solapas o en contraportadas, y no tiene nada que ver con novela negra. La auténtica novela negra sí que le plantea al lector, eso que te pregunta Pablo, esos dilemas morales. Sí. Claro. Y aquí pones, yo creo, el foco en uno de los fundamentales de este tipo de novelas, ¿no? ¿Dónde termina la justicia barra satisfacción barra asumir uno quién es o lo que ha sucedido? Con la venganza. Y con cometer a su vez un delito para, digamos, cobrarte, resarcirte de aquel delito que cometieron contra ti. Claro, parece Calderón de la Barca. Pero ahí es donde pongo el juego con el lector, ¿no? Es una forma también si quieres, de manipularle, ¿no? En este caso, me ha sorprendido que mucha gente, muchos de los lectores, les ha parecido hasta bien, ¿no? De alguna forma, todo lo que hace Isabel, hasta un momento concreto que no vamos a contar. Claro. Y a mí me hace reflexionar de por qué les parece bien hasta ese momento todo lo que está haciendo, porque moralmente... Sí. Sé claro a qué momento te refieres, claro. Y sí, es como el auténtico clímax emocional moral de ese personaje. Pero volvemos un poco a lo que yo entiendo como novela negra. Eso me hace pensar en cómo somos, ¿no? En por qué te identificas con alguien así. Vale, ha tenido una vida complicada, sus hijos son seres detestables, su marido no le hace caso, tiene un trabajo que durante 30 años no le gusta, la tratan mal, pero eso no justifica que comience a matar. En cambio, al lector le parece bien. Y eso me parece, es un poco eso, lo de ponernos ante el espejo, ¿no? De por qué, algo que también me ha pasado en otras novelas, ¿no? En Ya no quedan junglas, por ejemplo, el anciano empieza una venganza, pero es realmente, su motor. Pero realmente no hay ninguna prueba al principio de que esos abogados hayan matado a la prostituta, pero a ti te parece muy bien que él vaya cumpliendo su venganza, ¿no? Entonces, en el fondo, eso me hace reflexionar de que nuestro concepto íntimo sobre la justicia y la moral es bastante distinto al que decimos o al que pensamos o al que nos atrevemos a reconocer abiertamente, ¿no? Entonces, la novela negra también sirve para eso, para ponernos en el espejo y ver cómo somos. Como decías, hay una parte narrada en primera persona y otra parte narrada en tercera persona. Necesitabas, yo creo que es verdad, que Amoníaco hablase por sí misma, o sea, eso me parece un hecho y además un acierto en la novela, pero ¿cómo surgió de repente esta bifurcación de caminos? Es decir, bueno, voy a contar la historia, pero de este modo. Yo venía notando en mis anteriores novelas que ciertos personajes involuntariamente elegían la primera persona, tenía que volver a revisar lo que había escrito días, porque de repente me encontraba que estaban hablando en primera persona. Entonces empecé a darme cuenta de que me sentía cómodo también y quería escribir que mi primera novela, donde uno de los personajes hablara en primera persona, tuviera un significado, ¿no? tuviera un porqué. El hecho de meterte en la cabeza de Isabel, que en el fondo es una asesina, no sé si en serie o una psicópata o una vengadora que ha perdido el norte, no tengo ni idea porque no soy un experto en la materia, pero creía que era importante para que el lector dispusiera de todos estos matices, el meterle dentro de la cabeza de Isabel, ¿no? El que viera cómo era su día a día, qué pensaba cuando coge el metro, qué piensa de su marido, qué piensa de sus hijos, qué piensa de la gente que la emplea. Yo creo que eso también es un poco lo que hablábamos antes, hace que el lector empatice mucho más con ella, la entienda mucho más, incluso que justifique los asesinatos porque ellos saben cómo es Isabel por dentro, ¿no? ¿Y cuál fue la raíz, el clip que te condujo a empezar una historia así? Realmente empezó hace bastante tiempo porque Amoníaco vino de un relato que escribí, no sé ahora sí
Sí, os soy sincero, no recuerdo ni por qué, ni si era para un concurso o para un libro de relatos, pero escribí un relato sobre una asistenta, no tenía mucho que ver con Isabel, digo exteriormente, sí que también era asesina. Y aquel relato me gustó mucho y estaba ahí, se me quedó dentro la historia de, sobre todo, al principio sobre todo fue por el hecho de lo fácil que es para ciertas profesiones entrar en tu casa. Qué fácil es abrirle la puerta a alguien que te trae un paquete de Amazon o de Amazon o de cualquier otra compañía, una asistenta. Hay ciertas profesiones en las que la gente le abrimos la puerta de nuestras casas sin ningún tipo sin ningún tipo de cuidado, ¿no? O de prejuicio. Cuando si viniera cualquier otra persona sí que seríamos más reticentes, ¿no? Entonces eso me dio el hilo para, sobre todo para analizar un poco el trato que tenemos pues eso, también con ciertas profesiones, cómo ciertas profesiones te marcan cómo te ve la gente, ¿no? Si tú dices que eres asistenta, no te tratan igual que si te dicen que si eres periodista. ¿Cómo marca, aunque todos seamos muy liberales y todos pensemos que todos somos iguales y tal, en el fondo, la realidad del día a día no es así. Y conozco a mucha gente que son amigos míos y son gente estupenda, pero que a la hora que tú les escuchas hablar, por ejemplo, sobre la gente que viene a limpiar esa casa, te das cuenta de que ahí hay algo que no. Como ella misma, como Isabel dice, ¿no? ese racismo soft, ese desprecio, única y exclusivamente, tú no sabes la vida que tiene esa gente detrás, no sabes quiénes son, no sabes ni siquiera la formación que tienen. Pero simplemente por la profesión, tú ya les empiezas a tratar de una forma distinta. Todo eso me parecía que era un caldo de cultivo muy apropiado para escribir una novela negra, porque, como dice Óscar, lo de los gángsters, los detectives y tal, yo creo que se ha quedado bastante, bueno, que está superado, ya tuvo su época y creo que ahora mismo las historias negras, primero no van por ahí y después es que hay muchísimas, ¿no? Entonces, me gustaba que una asistenta fuera la protagonista de una novela negra. Nos queda apenas un minuto, pero yo no quiero despedirte, Carlos Augusto, sin mencionar brevemente tu periplo cinematográfico, que ya es un autor al que adaptan, señores, con películas que protagoniza Ron Perlman y las que vienen. Tu novela Ya no quedan junglas a donde regresar, en cine ya no quedan junglas y vienen más cosas. Dentro de muy poco va a empezar el rodaje de mi novela anterior a Amoníaco, que es Leones en invierno, con la misma productora, esto también pasará, y el director es Albert Pintó. Y estamos en negociaciones también para que Amoníaco llegue al cine, así que sí, no sé qué ha pasado, que desde que empezó Ya no quedan junglas, pues parece que... Se convierte en autor de cartelera cinematográfica. Sí, hay algo que tengo que decir, que bueno, que está muy bien que te hagan películas y es que te toque la lotería y por supuesto no voy a ponerle ni un solo pero sí hay una parte en la que la cantidad de vueltas que tú le das a una novela hasta que consideras que está bien y que es suficientemente buena como para enviársela a una editorial y que ellos también piensen que es lo suficientemente buena como para publicarla, de repente que aparezcan 20 personas y empiezan a destriparla y a tocarte y esto sí, esto no. Bueno, como dice James Ellroy, agarra el dinero y corre. No el hombre se lea Confidencial, que le entrevisté una vez y madre mía. Si bueno, pues creo que LA Confidencial creo que no es la de las peores para él. Creo que hay otra que es peor. La Dalia Negra creo que es insoportable. LA Confidencial, lo que él siempre protesta y reniega, como se dice con El resplandor de Kubrick, es que a partir de media película el guión va por otro camino, no tiene nada que ver con la novela, y eso le dolió muchísimo. Vienes tú, unos personajes trabajados para que Curtis Hanson hiciera otra cosa. Con Leones en invierno ya hablaremos. Cuando quieras, claro que sí. Un placer como siempre recibirte. Muchísimas gracias. Pablo Milaboy, El ángulo oscuro del salón es el escenario perfecto para novela negra, novela gótica, para que los parásitos vegeten. Además, mira qué combo. Amoníaco para los parásitos. Y nos queda la casa limpita. Pues vamos a ese ángulo oscuro del salón a ver qué está leyendo el arpa en estos momentos y dentro de muy poco, por supuesto, lo compartiremos con ustedes. Muchas gracias.